¿qué tal amigos? Soy Arcelia Ramírez y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Lémelo, en donde tenemos el enorme placer de contar con un invitado estupendo, que es uno de los directores más poderosos, lúcidos, divertidos, provocadores, generosos del cine mexicano, que ha hecho películas como Camino Largo a Tijuana, Ámbar, La Ley de Herodes, La Dictadura Perfecta, El Infierno, Que viva Que viva México. México, Y mi primera serie, que es Los Muertos, que compartimos. que es lo que me tiene aquí, en donde tuve el privilegio de encarnar uno de los personajes más importantes de mi carrera de su mano. El invitado de hoy es el gran Luis Estrada. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Felices de tenerte aquí y de Gracias. conocerte en tanto lector. Entonces, quisiéramos saber cómo empezó tu relación con la lectura, que yo sé que es una de tus pasiones, y cómo fueron esos primeros encuentros con los libros, con la lectura. Primero quiero hacer un disclaimer, se dice en inglés, o advertencia, es que yo no soy un intelectual. Y mi relación con los libros ha sido puramente desde muy niño, desde muy pequeño, fui muy precoz, pero lúdica. He leído sin ton ni son todo lo que había. Tuve la suerte de ser un niño muy privilegiado, y así lo reconozco, porque crecí en casas donde siempre hubo bibliotecas llenas de libros. Como te decía, fui muy precoz y empecé a leer muy pronto. De hecho, a mí me avanzaron de año cuando era, en fin, entré a la primaria a los 5 años y a partir de ahí siempre fui el más chico, pues porque ya en el kinder ya no encontraba yo nada que me motivara. Y sí tengo el recuerdo de mí siempre con un libro. Era un niño bastante introvertido, ¿sí? Muy, en fin, no era demasiado amiguero y todo el tiempo me la pasaba yo leyendo lo que fuera. Por supuesto, cosas de mi edad y cosas no de mi edad. Fui un gran fanático de los cómics, o sea, también fue una manera de acercarme, creo, a la literatura, que ahora los cómics son otra cosa, pero en esa época yo era fan de todo tipo de cómics, o sea, Archie, la pequeña Lulú, el Pato Donald, las aventuras de Mickey Mouse, pues, el tesoro del saber, todo eso, pero era tan raro, y esta anécdota sí es muy chistosa, porque yo cuando iba al baño a hacer caca, me llevaba tomos de la enciclopedia. Había una enciclopedia que mucha gente debe tener en su casa, que era la enciclopedia Salvat, que vendieron por tomos en el Aurrera, que se llamaba en aquella época. Y yo me leí una enciclopedia completa porque me llevaba y empezaba de la A a la Z leyendo toda la enciclopedia y entonces, claro, muy privilegiado de que hubiera tantos libros en mi casa, se hablaba de literatura. Mi padre no solo tenía una gran biblioteca en su casa, mis padres se separaron cuando yo era muy chiquitito. Tanto en casa de mi madre como en casa de mi padre había muchos libros de todo tipo y me volví, pues eso, muy curioso. Además, como mis padres eran en ese sentido muy liberales, pues también había libros eróticos, pornográficos, y entonces a ciertas edades leí cosas que eran muy impropias para la edad que yo tenía, pero sí creo que fue un privilegio y desde que yo me acuerdo tenía a mi lado un libro cerca, en las manos. ¿Y tienes rituales para leer actualmente o en algún momento? Bueno, Mira, tengo rituales y leo desde hace muchísimos años también todos los periódicos. O sea, me leo 5 o 6 periódicos casi completos entre las 4:30, 5 de la mañana y los periódicos, ahora cada vez menos, pero también los periódicos era una especie de trampolín a los libros. Cuando los periódicos se respetaban y tenían una sección de cultura, pues siempre había reseñas de ellos, en fin, presentaciones, críticas, pero también era como una invitación. Este, Otra anécdota que creo que es curiosa es que yo era un niño muy deportista, pero un día decidí que yo quería ser intelectual, cosa que fracasé, por supuesto, pero pues,
pues mi padre estaba rodeado de intelectuales amigos de ellos, muchos de los que si nos da tiempo hablaremos hoy, porque a mi padre le tocó formar parte de una generación muy importante que como base de operaciones estaba el Perro Andaluz, y en el Perro Andaluz se reunía toda la intelectualidad de México. Yo vivía con mi madre y cuando mi papá le tocaba el fin de semana, nos llevaba al Perro Andaluz y entonces, mientras él se divertía con sus amigos, pues nosotros correteábamos por ahí, nos metíamos a la cocina, pues así me tocó conocer a toda la intelectualidad de los años 60, 70 y 80, que fue un momento extraordinario para la cultura en este país. Pero te decía que entonces yo un día dije, los intelectuales no hacen deporte. ¿Los intelectuales qué hacen? Los intelectuales fuman. Y entonces me prendí un delicado a los 13 años y no lo he soltado desde entonces. Los que me conocen bien saben que soy un idiota fumador empedernido. Me volví adicto al café express, porque también eso hacían los intelectuales, y leían. Y entonces a los 13 años dejé el deporte por completo y me dediqué a fumar, a tomar café y a leer, cosa que sigo teniendo hasta ahora. Leo todo, pero también te lo repito, de una manera muy desordenada y muy lúdica, porque además sí creo, no sé quién, creo que lo ha dicho mucha gente, o sea, si no se lee por placer, mejor que no se lea. Exactamente. Y entonces yo leo un libro y me atrapa y me lo echo en un día, pero leo un libro y me empieza a costar trabajo y lo abandono sin ningún pudor, aunque esté considerado como lo más importante que se haya escrito, y a mí me han aburrido y los abandono y no tengo ningún pudor en confesarlo. ¿Y los prestas? ¿Los regresas cuando te los prestan? Mira, pues hay un viejo refrán que es más pendejo el que preste un libro que lo regrese. Pero sí, o sea, y además de eso, también creo que forma parte del destino de un libro. O sea, y también te cuento que he perdido, siempre he tenido grandes bibliotecas, pero pues con mis divorcios y mis separaciones y todo ello, mis bibliotecas se han ido perdiendo. Lo único que sí siempre me devuelven, por suerte, es una biblioteca muy grande que tengo de libros de cine, que también es una de mis pasiones, leer sobre ello. Y también, te lo digo, siempre también he leído muy en función del cine, que creo que sí, si tuviera que ordenar mis pasiones, yo creo que la primera es el cine, la segunda es la música y la tercera es la literatura. Pero se conectan, porque siempre oigo música e imagino escenas, siempre que leo un libro, me lo imagino como una película y de ahí también pues me ha nutrido mucho porque yo solo he hecho 2 adaptaciones en mi carrera, tampoco he hecho tantas películas ni tantas cosas, pero bueno, he hecho 2 adaptaciones, una de ellas fue Ámbar, que fue un texto de Hugo Iriart, que no era ni cuento, ni novela, ni obra de teatro, porque así un poco en la introducción lo decía Hugo, que es uno de mis grandes y admirados amigos, uno de los filósofos y mejores dramaturgos y poetas y escritores y ensayistas de México. Un día estaba yo en una crisis porque quería yo hacer una película, no me la aceptaron en el IMCINE, me la rechazaron, y entonces platicando con Hugo, me dijo, ¿tú conoces Ámbar? Y le dije, pues vi la obra, ahí me dijo, no, pero ¿conoces el texto? Y dije, no, me lo dio, y le dije, vamos a hacer una película, y entonces fue Ámbar de Hugo Iriart la primera adaptación que hice, y luego, pues, Las muertas de Ibargüengoitia. Del que ya hablaremos en su momento en este programa, pero este programa propone un ejercicio muy difícil, que es elegir 3 libros. De los 3 de los preferidos, y uno de tus preferidos o de los que leíste en algún momento de tu vida fue El Guardián, o que me lo mencionaste y que yo lo traigo porque es un clásico de la literatura norteamericana. Magnífico. Universal. Yo creo que es uno de los más grandes libros que se ha escrito en todos los años, aunque primero quiero hacer otra advertencia. Es un poco ridícula el ejercicio de decir, dime tus 3 libros favoritos, porque primero es simplificarlo y reducirlo a una cosa. O sea, me podrías decir, ¿cuáles son tus 3 libros favoritos de la literatura mexicana? Y te contestaría lo mismo, o de la literatura iberoamericana, o de la literatura norteamericana, o francesa. Creo que es un ejercicio un poco ocioso, que además en el cine se usa mucho de, dime por favor tus 10, tus 3, tus 5 películas favoritas.
Yo para responder esa pregunta, en el caso del cine, dije, voy a hacer algo, voy a hacer una lista en una mierda que se llama Letterboxd, que a lo mejor mucha gente conoce, para tener mis 100 películas favoritas. Y mi lista ya va en 500 y pico, porque de pronto dije, es que es imposible, y estoy hablando de 100. Y con los libros, he visto más películas que he leído libros, pero con los libros me pasa exactamente lo mismo, porque además también te digo otra cosa, y para sonar un poco intelectual y filósofo, ¿sí? Como decía Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Y nadie puede ser la misma persona que te da 3 libros. Si hoy me vuelves a hacer esa pregunta, ¿sí? Cuando me la preguntaste para el programa, te contesté lo primero que se me vino a la mente, porque son 3 libros a los que he recurrido a lo largo de mi vida y sin exagerar, los he leído yo creo que cada año, ¿sí? Este es uno de ellos. Ok. Pero también te lo dije porque fue un libro que me marcó en mi adolescencia. Y cerrando un ciclo, hoy estoy haciendo una película, o estoy preparando una película que tiene que ver mucho con The Catcher in the Rye o El Guardián en el Centeno, que es, sin duda, sí, uno de mis libros favoritos. Y que Va. algún día me hubiera encantado filmar, que lo he intentado filmar todo el mundo. Y de hecho se han hecho versiones robándose la idea, pero Salinger dejó en su testamento que nadie lo filmara. Un poco como Gabo con 100 años de soledad, pero en el caso de Salinger sí se ha cumplido. Voy a leer un fragmento, ¿te parece? Avanti, Venga. que es fantástico. ¿Qué? Pregunté a Phoebe. Me había dicho algo, pero no lo había oído. No se te ocurre ni una cosa que te guste mucho. Sí se me ocurre, claro que se me ocurre. ¿Cuál? Me gusta Ali, dije. Y me gusta hacer lo que estoy haciendo ahora, estar sentado aquí contigo pensando en cosas y... Ali está muerto. Tú siempre lo dices. Si alguien está muerto y está en el cielo, entonces no, ya sé que está muerto. ¿Crees que no lo sé? Pero aún así puede gustarme, ¿no? Porque alguien se haya muerto no tiene por qué dejar de gustarte, por el amor de Dios. Sobre todo si era 1000 veces mejor que las personas que conoces y que están vivas y eso. Phoebe no dijo nada. Cuando no se le ocurre nada que decir, no dice ni una puñetera palabra. Además, también me gusta esto, dije. Quiero decirlo de ahora, estar sentado contigo, pegando la hebra y haciendo el... Esto no es una cosa de verdad. Sí, es una cosa de verdad. Claro que lo es. ¿Por qué demonios no va a serlo? La gente nunca cree que una cosa es algo de verdad, maldita sea. Ya me estoy hartando. Deja de jurar. Bueno, dime otra cosa. Dime qué te gustaría ser. Algo como un científico o abogado o algo así. No podría ser científico, no se me dan bien las ciencias. Entonces abogado como papá y todo eso. Ser abogado no está mal, supongo, pero no me atrae, dije. Quiero decir que está bien si vas por ahí salvando la vida a tíos inocentes todo el rato, pero si eres abogado no haces esas cosas. Lo único que haces es ganar un montón de dinero y jugar al golf y jugar al bridge y comprar coches y beber martinis y parecer un pez gordo. Y además, aunque de verdad fueras por ahí salvando la vida a tíos inocentes y todo eso, ¿cómo podrías saber si lo has hecho porque realmente querías salvar la vida a esos tíos o si lo has hecho porque lo que de verdad querías era ser un abogado estupendo y que todo el mundo te diera palmaditas en la espalda y te felicitara en los tribunales cuando se acabara el maldito juicio, los periodistas y todo el mundo, como hacen en esas asquerosas películas? ¿Cómo podrías saber que no eres un hipócrita? Lo malo es que no podrías. No estoy seguro de si Phoebe sabía qué demonios estaba hablando. Quiero decir que no es más que una cría y eso, pero por lo menos me estaba escuchando. Si por lo menos alguien te escucha, no está mal. Papá va a matarte, dijo. Pero no la oí. Estaba pensando en otra cosa, en una cosa de locos. ¿Sabes lo que me gustaría hacer? ¿Sabes lo que me gustaría hacer de verdad si tuviera la puñetera oportunidad de elegir? ¿Qué? Y deja de decir palabrotas. ¿Te acuerdas de esa canción que dice,
si un cuerpo agarra a otro cuerpo cuando viene entre el centeno, me gustaría es si un cuerpo encuentra a otro cuerpo cuando viene entre el centeno, dijo Phoebe. Es un poema de Robert Burns. Ya sé que es un poema de Robert Burns. Tenía razón. Es si un cuerpo encuentra a otro cuerpo cuando viene entre el centeno. Creí que era si un cuerpo agarra a otro cuerpo, dije. Bueno, pues muchas veces me imagino que hay un montón de críos jugando o algo en un campo de centeno y todo eso. Son miles de críos y no hay nadie cerca. Quiero decir que no hay nadie mayor, solo yo. Estoy de pie al borde de un precipicio de locos. Y lo que tengo que hacer es agarrar a todo el que se acerque al precipicio. Quiero decir que si van corriendo sin mirar a dónde van, yo tengo que salir de donde esté y agarrarlos. Eso es lo que haría todo el tiempo. Sería el guardián entre el centeno y todo eso. Sé que es una locura, pero es lo único que de verdad me gustaría hacer. Sé que es una locura. The Catcher in the Rye. Y te voy a decir que lo leíste precioso y creo que es una gran invitación para, en fin, quien no conozca el libro, pero el contexto es que Holden Caulfield es un adolescente que se acaba de fugar de la escuela, tiene 16 años, 15 años, y su hermanita, la que habla ahí, Phoebe, con la que está dialogando, tiene 9. Entonces es genial la manera en la que Salinger construye estos personajes con las personalidades que les da, pero con la madurez y la versión. Yo de chico también quería ser un guardián en el centeno. Y creo que, por ejemplo, ahora, como está el mundo, hacen falta muchos guardianes en el centeno. Magnífico. Yo creo que con esto nos podemos ir a un corte, pero no se vayan porque continúa esta conversación apasionante con el gran Luis Estrada. Hola, estamos ya aquí de regreso en esta conversación con el gran Luis Estrada sobre la literatura, los libros, este magnífico placer que es leer. Luis, vamos a hablar de lo que nos unió artísticamente, porque personalmente, bueno, nos conocemos de toda la vida, pero por ahí dicen que lo que Dios y Ibargüengoitia unió, no lo separa nadie. No lo separa nadie. Entonces, las muertas. Cuéntame, ¿cuál fue esta relación con las muertas, este material que se volvió una obsesión, un deseo profundo de compartirlo, de crearlo, de hacer algo con él? Otra advertencia. Soy el hombre de las advertencias. Sí. He hablado tanto del tema y de hecho en esta misma estación, en TV UNAM, hay un programa en YouTube que tú y yo dimos una conversación que hicimos en el marco de la Feria de las Rosas. Del Libro y la Rosa. Del Libro y la Rosa, donde abordamos el tema y además yo di 2000 entrevistas sobre el punto. Pero primero, y lo veo ahí, y entonces me voy a mover, no sé, para que se asusten. Primero voy a hacer esta advertencia que es muy curiosa y no sé si nos va a dar tiempo de hablar de ella, ¿sí? Pero yo hice una película que se llama La Ley de Herodes, ¿sí? Y muchísima gente, incluyendo críticos y eruditos, decían todo el tiempo que era mucho mejor el libro de Jorge Ibargüengoitia que la película. Y tienen razón, pero lo único es que La Ley de Herodes es un refrán popular mexicano, que a la letra dice, la Ley de Herodes... O te chingas o te jodes. O te chingas o te jodes, que es un refrán desde el siglo XIX, te tocó la Ley de Herodes. Y lo único que compartimos pues fue el título, pero sí era muy curioso que mucha gente dijo, vimos la Ley de Herodes y no es tan mala, pero es mucho mejor el libro de Jorge Ibargüengoitia. Bueno, Las Muertas. La primera edición con la portada de Joy Laville. Este es no solo la primera edición, sino yo creo que debe haber sido uno de los primeros libros o de las primeras ejemplares que se vendieron en México, porque la anécdota no me voy a alargar mucho, pero es muy sencilla.
Mi padre, José Estrada, conocido en los bajos fondos como el Perro, y a él le gustaba que le dijeran así, tuvo la oportunidad de adaptar una novela de Jorge Ibargüengoitia maravillosa que se llama Maten a León. Yo en ese momento de mi vida tendría 14, 15 años y estuve cerca de la filmación de Maten a León. Tuve oportunidad de conocer a Jorge Ibargüengoitia, leí la novela y luego leí la adaptación que hizo mi padre y todo me encantó. Me encantó la novela, me encantó el libro. No me encantó tanto conocer a Jorge Ibargüengoitia, curiosamente, porque era un hombre muy hosco, muy serio, muy malhumorado. Pero tiene algo que ver, curiosamente, fíjate, con The Catcher in the Rye, con El Guardián del Centeno, porque yo era un adolescente muy inquieto y yo, a partir de ahí, y me ha pasado varias veces en mi vida, es mejor no conocer a tus héroes, quedarte con su trabajo y su obra. Y ahora además que está de moda el cancelar personas, porque pues todos tenemos cadáveres en el closet, entonces creo que la obra es lo que debe de hablar por un autor. Eso opino yo. Bueno, entonces yo, a partir de la lectura de Maten a León, leí todo lo que había publicado Jorge Ibargüengoitia y un día, así como te lo decía en el bloque anterior, en el famoso Excelsior de esa época, salió una nota que iba a aparecer una novela que se llamaba Las Muertas, basada en el caso de las Poquianchis. Y yo dije, wow, yo ya más o menos sabía quiénes eran las Poquianchis, quiénes habían sido las hermanas González Valenzuela, el escándalo que había provocado, y dije, tengo que leer eso. Y entonces se anunciaba el día que saldría a la venta y yo me fui, literalmente como ahora la gente se va y salen en los periódicos a hacer colas para comprarse un iPhone o comprarse una novedad. Me formé en la librería de Cristal, que estaba en la colonia Cuauhtémoc, y cuando abrieron la puerta ya estaba ahí la pila de volúmenes de Las Muertas y me compré justo este ejemplar, mismo que tengo, y lo leí 2 veces en menos de 2 días, porque la primera fue con un asombro y un placer absoluto, y luego la segunda, o sea, cuando cerré el libro dije, yo quiero un día hacer una película de este libro. Y la segunda ya lo empecé a leer, y sin que sea exagerado, tiene notas que yo hice, aquí a los márgenes, no sé si se alcancen a apreciar, a menos de que se acerquen mucho, de cómo empecé a imaginar cómo me gustaría adaptar la novela para hacer una película de Las Muertas. Pero antes de poder hacer esta adaptación que hicimos juntos, lo leía cada año y varias veces intenté comprarlo, hice varios ejercicios de adaptación, por supuesto me leí todo de Jorge Ibargüengoitia y creo que es uno de los grandes autores de la literatura universal. Hay una cantidad de vasos comunicantes entre mi visión del mundo y la de él, el humor ácido, negro, en fin, la sátira para retratar un país. Pero yo creo que de todos las novelas, cuentos, relatos, obras de teatro, artículos periodísticos, mi libro favorito de Ibargüengoitia sin duda siempre fue Las Muertas. Para mí es el mejor libro escrito en México, mi favorito, que no quiere decir que sea el mejor, pero si a mí me pusieran así como tu pregunta de, dime cuáles son tus 3 libros favoritos, dime cuáles son tus 3 libros favoritos, y te los dije, si a mí me pusieran en una mesa, me pusieran Pedro Páramo, La región más transparente, El laberinto de la soledad, y aún otro que te podía haber dicho como de mis favoritos, que también tiene una historia muy particular y hasta dolorosa, que es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, ¿sí? Y me dicen, ¿cuál es el mejor libro mexicano? Y yo digo, Las Muertas, así. Y entonces, pues la cuestión es que muchos años intenté comprar los derechos, no pude, y todo parecía que era el momento perfecto para hacerlo, era en el año 2000, después de la ley de Herodes, que fue cuando realmente yo más o menos me hice notar como director, entonces me lo propusieron, yo feliz de la vida, y ya estábamos hablando hasta de detalles de la adaptación y todo, y de la nada me dijeron, pero nosotros estamos pensando hacerla en inglés. Y entonces dije, váyanse mucho a la chingada. Una historia que no puede ser más mexicana, que es otra de las cosas que me atrapa de esta maravillosa novela, y ahorita vamos a hablar de esta edición. De esta magnífica edición. ¿Que quién es? Doña Arcángela Baladro. Bueno, y entonces, por algo pasan las cosas. Yo soy materialista dialéctico, no creo en nada místico ni nada, pero por algo pasan las cosas a veces, y no pude de los 15 años a los 60 conseguir los derechos para hacer Las Muertas.
Y después de Que Viva México, la película, que fue una película que no le gustó a nadie, pero que tuvo un éxito insólito, un día Francisco Ramos, que es un personaje que creo que es muy interesante lo que está haciendo el ejercicio de retomar varios de los libros más importantes de la literatura iberoamericana, entre ellos Pedro Páramo, 100 años de soledad, El Eternauta. Estamos en conversaciones para hacer una adaptación de Conversación en la Catedral, para hacer una serie del libro de Mario Vargas Llosa que quiero dirigir yo. El problema es que la quiero traer a México porque pues, yo de Perú no sé mucho. ¿En qué momento se jodió México? Sería una frase promocional perfecta. Bueno, para no hacerte la historia larga, después del éxito de Que Viva México, me preguntaron, ¿y qué quieres hacer? Dije, quiero hacer Las Muertas. Las Muertas, sí. Fíjate que la quiero hacer desde los 15 años y por una razón o por otra no he podido conseguir los derechos. Y poderosos señores, caballero es don dinero. Al día siguiente recibo una llamada de Paco Ramos que me dice, Luis, ya tienes Las Muertas. Y entonces cuando regreso por millonésima vez a Las Muertas, empiezo a hacer el ejercicio con Jaime Sampietro, que es mi co-guionista y mi mejor amigo y mi exconcuño y mi socio y mi cómplice. Empezamos a hacer otra vez un ejercicio y empezamos a rompernos la cabeza diciendo, no cabe en 2 horas, no cabe ni siquiera en 3 horas como que es Que Viva México, no cabe ni en 4. Y entonces, aprovechando la oportunidad de que uno de los formatos que más le gusta a Netflix es el de las series, dijimos, vamos a hacer 6 películas. Vamos a dividir el libro, que además lo pide por su estructura y por la forma en la que está dividido en los capítulos y en los subcapítulos. Vamos a hacer 6 películas y que cada película sean 3 capítulos del libro y que además sea por la estructura cronológica y temporal de Las Muertas, sea un ejercicio como Rayuela de Julio Cortázar, que es otro de mis libros favoritos, que el día que me preguntaste te podría haber dicho, ¡Rayuela! Pero pues ese día te dije otros 3. Y entonces decidimos escribir 6 guiones para hacer 6 películas que pudieran vivir casi independientemente o que las pudiera ver cualquier espectador, que literalmente puede empezar a ver la serie por el capítulo 5, regresar al 2, luego ir al 6, luego al 3. Y la novela, por la estructura maravillosa y genial de Ibargüengoitia, se puede ver y contar así. Está padrísimo que el público que vea la serie puede venir al libro y encontrar la serie en el libro y puede leer el libro y ver la serie y encontrar el libro a la serie. Lo he dicho 6,000 veces. Exacto, eso se lo robé. ¿Por qué era el reto? ¿Por qué era el reto? Exacto. Arcelia, el reto era, y no quiero hablar mal de mis colegas, pero yo creo que la ventaja de Las Muertas por sobre otras adaptaciones, como lo es Pedro Páramo, que siempre pensé que era infilmable y que hicieron creo que muy buen ejercicio de adaptación, pero que corroboró que era infilmable y un poco lo mismo que 100 años de soledad, ¿sí? Porque son libros que viajan mucho en el interior, que tienen muchas reflexiones, muchas metáforas. De hecho, en las 2 películas decidieron optar por el recurso del narrador y de la voz en off, porque hay cosas que no son infilmables, o sea, que son conceptos abstractos y poéticos. Y Las Muertas, desde que yo lo leí, dije, estos son hechos, acciones, personajes, diálogos, y no tiene poesía, es casi un relato policial que se puede filmar muy bien. Y creo que esa era la ventaja. Y cuando yo lo leí, cuando leí los capítulos, era una adaptación súper fiel y magnífica. Y voy a leer un fragmento, si me lo permites, querido mío. Encantado de la vida. Va. Carácter de Blanca. Fue apartada de su familia con engaños, vendida y comprada. Iniciada la prostitución a los 14 años y sin embargo todo parece indicar que fue feliz. No se sabe qué le ofreció la señorita Jovita a Blanca o la señora Jovita a la madre y la madre a Blanca para inducirla a acompañarla los 400 kilómetros que separan Ticomán de Ocampo. Lo más probable es que no haya cumplido su promesa. Sin embargo, en el momento del desengaño, cuando las Baladro inspeccionaron a Blanca entre los camastros del galerón de los peregrinos, esta, dice la calavera con admiración, no dio señales ni de sorpresa ni de vergüenza. Se fue con las Baladro sin protestar cuando, cerrado el trato, Jovita le dijo, acompaña a las señoras.
Y no perdió el apetito cuando los gendarmes se llevaron a Serafina. Fue la única que tuvo ánimo de comer el postre. Días después, en el México lindo, cuando Arcángela le explicó en qué iban a consistir sus obligaciones, según la calavera es el momento en que muchas lloran, contestó sin inmutarse, como usted diga, señora. En los años en que ejerció la prostitución, no se recuerda que haya habido contra ella ninguna queja, y en cambio sí muchos elogios. Tuvo varios nombres. En el padrón antivenéreo del estado de Mezcala, estuvo registrada como María de Jesús Gómez, María Elena Lara, Pilar Cardona, Norma Mendoza y por fin con el nombre que conservó hasta su muerte y con el que se le recuerda hasta la fecha, Blanca Medina. Si no siguió cambiando de nombre, advierte la calavera, no fue porque le faltaran ganas, sino porque el doctor Arellano, que era el que llevaba el padrón, se exasperó y le dijo muy enojado que no podía seguir cambiándoselo. La variedad de nombres parece haber correspondido a los diferentes aspectos de su personalidad, que aunque elemental, fue multitudinaria. Según la describen los que la conocieron, su gran talento y el secreto de su éxito consistió en la habilidad de permitir aflorar ante cada hombre ciertas cualidades que él, sin darse cuenta, esperaba. A esto se deben las contradicciones que hay en los relatos de sus admiradores. A uno lo hizo esperar 2 horas en la barra, solo, mientras ella, en una mesa también sola, fingía esperar a un novio, que no existía y que por supuesto nunca llegó. Después fingió estar despechada, fue por el que estaba en la barra, lo llevó a su cuarto y se le entregó en una especie de catalepsia erótica que al otro le pareció formidable. En cambio a otro, un abogado, le rasgó la corbata al desnudarlo, de un empujón lo echó a la cama y se lanzó sobre él. Este cliente también quedó satisfecho. Unos dicen que sabía escuchar con atención y en silencio y que tenía paciencia para oír las historias que le contaban, por largas que fueran. Otros la describen locuaz. El libertino, por ejemplo, dice que durante una temporada de varios meses, cada vez que la visitó, ella le contó un nuevo episodio de una historia inventada. Lo que más admira el libertino es que durante la misma temporada Blanca estaba contándole otra historia muy diferente y también inventada a un amigo de él que también la visitaba. En cambio, un ingeniero minero que estuvo con Blanca una sola vez asegura que tuvieron un forcejeo inolvidable que duró 2 horas, durante las cuales ella no dijo ni una palabra. Sus compañeras la recuerdan con admiración y afecto. A pesar de ser la que más fichas ganaba, no dio motivo de envidias. Recomendaba los servicios de sus compañeras menos afortunadas y cedía el paso a cualquiera que tuviera los visos de una oportunidad. Nadie la recuerda jalándose las greñas con otra por celos o por avaricia. Regalaba a otras su ropa cuando todavía estaban en buen uso. Las patronas y la calavera la adoraron. Se sabe que la única inhibición de Blanca se la producían los dientes manchados, los cuales iban a dar origen a su único lujo. Ahorró durante años y cuando tuvo lo suficiente, fue con un dentista famoso de Pedrones que le puso 4 dientes de oro en vez de los incisivos superiores. Esta innovación ha de haber modificado la apariencia de Blanca, pero no la desfiguró. Según el libertino, que la conoció con los dientes manchados, sin dientes, en los días entre que le quitaron unos y le pusieron los otros, y con dientes de oro, no sabe decir cómo le gustaba más. El brillo dorado no hizo más que resaltar su belleza exótica. Blanca era negra. Probablemente una de las frases que yo recuerdo cuando lo leí la primera vez, que me pareció la cosa más genial de la historia. Porque efectivamente, como está escrito, que habla de Blanca, 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 y que la cierre con Blanca era negra, es maravilloso. De las pocas cosas intrépidas e insólitas es que decidimos en la serie, porque es de verdad, fuimos muy cuidadosos en ser lo más fieles y apegados al libro. Pero aquí se llama, en el libro, La historia de Blanca, y en la serie se llama Los dientes de Blanca. Me tomé ese atrevimiento porque pues es genial. Y Blanca era negra. Claro, el chiste, que es de las cosas, fíjate nada más, ahora que hablábamos de las adaptaciones, pues ahí no tienes forma de jugar con ese chiste, porque en el instante en el que la ves a Blanca, desde que es niña,
¿sí? Pero algo nos inventamos y entonces cuando doña Jovita en las playas de Ticomán se le encuentra recolectando leña, la vemos, la presentamos, ¿cómo te llamas? Y ella dice, Blanca, y es precioso. Mm. Bueno, vamos a un corte, pero estoy fascinada conversando con el gran Luis Estrada, así que no se muevan y ahorita regresamos. Bueno, estamos aquí con mucha emoción, muy felices de conversar con el gran Luis Estrada sobre la literatura, los libros, la lectura. Seguimos, Luis. En el bloque pasado nos quedamos en el desafío de las adaptaciones literarias y nos contabas que solamente has hecho 2 adaptaciones estupendamente bien hechas y que tienes un proyecto, un desafío, un apasionante, pues una apasionante aventura que quiero que nos las cuentes. Tú dilo. Pues mira, no sé si me va a dar la vida para hacerlo porque tengo una cola de proyectos enorme. De hecho, ya les comenté esta idea de que quiero hacer Conversación en la Catedral de Vargas Llosa como una serie muy similar al formato con el que hicimos Las Muertas. Pero tengo un proyecto que espero hacer, del que no voy a ser yo director de todos los episodios, pero es un proyecto que se llama Boom. Para los que no lo sepan, Boom se le llamó al movimiento creado por Carmen Balcells, una agente literaria catalana maravillosa y genial, que fue la que inventó, de hecho, a García Márquez, a Vargas Llosa, a Julio Cortázar, a Ibargüengoitia, que fue con los que tuvimos que negociar los derechos de las muertas porque creó la agencia Carmen Balcells, que es una de las agencias más poderosas del mundo. A mí hay un lado de la literatura que me apasiona muchísimo, que es el del cuento. Julio Cortázar, el maravilloso y gran y genial Julio Cortázar, y probablemente uno de los mejores cuentistas, además de muchas otras cosas, ¿sí? Un hombre inteligentísimo, brillante, comprometido, en fin, un genio Julio Cortázar, escribió un ensayo en el que hacía la comparación entre la novela y el cuento. Y él, que era, como yo, un gran fanático del box, describía la novela como una pelea de 15 rounds, en el que poco a poco la novela tiene que ir construyendo, que te da tiempo para, entre round y round, ir elevando el interés del lector hasta que llega el momento de la decisión. Y entonces Julio decía, la novela tiene que construirse como una pelea que se gana por decisión, pero a diferencia de ello, el cuento tiene que ser como una pelea de box que se gana por knockout, ya sea en el primero, en el segundo o en el tercer asalto, y de la manera más contundente y sangrienta. Y una de mis pasiones son los cuentos. Los cuentos porque a veces las novelas implican un compromiso de tiempo, en fin, y si estás muy ocupado, pues te puede tomar, en fin, ahí veo algunos ejemplares de libros que te pueden tomar meses, ¿sí? Y si no lo entiendes, pues hasta más, porque te tienes que regresar. Esa debilidad, y a lo mejor estoy pareciendo un poco coprofílico, pero también yo creo que ir al baño es un lugar perfecto para leer. Y si uno en el baño tiene libros de cuentos, pues puede ser una buena medida que tú te sientes. Un buen Te acompañamiento. eches un buen acompañamiento y te eches un cuento. Que no te sientas tan solo. Un poco pensando en ello se me ocurrió, y es un proyecto que ya tengo, en fin, que ya tengo varios que están interesados en hacerlo, es escoger a mis autores favoritos del boom, y ayer a ti te mandé la lista, pero los vamos a nombrar un poco a ver si no se me queda nadie fuera. Y entonces escogí mi cuento favorito, no su mejor, no su más famoso, no, sino el que me marcó, porque además lo hice como un ejercicio de memoria. O sea, no regresé a los libros a ver los cuentos de García Márquez, los cuentos de Vargas Llosa, los cuentos de Rulfo. No, de memoria un día me senté y dije, a ver,
cuáles son los cuentos que tengo más frescos de cada uno de estos autores. Y entonces quiero hacer una adaptación de García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Ibargüengoitia, Rulfo, Guillermo Cabrero Infante, Elena Garro y Julio Cortázar. Entonces, José Emilio Pacheco. Y José Emilio Pacheco, que es probablemente mi escritor favorito de todos. Ya dije como 80 escritores, ya ves por qué era peligroso eso, pero yo te voy a decir que con José Emilio, al cual también conocí y quise y adoré, pues tengo una historia, en fin, personal, complicada y dolorosa, porque cuando estábamos haciendo mi padre estaba haciendo la adaptación de Las batallas en el desierto y la estaba haciendo por sugerencia mía, pues murió a 2 días de empezar la adaptación y luego me la ofrecieron a mí y luego me la quitaron. En fin, Alberto Isaac, un disque amigo de mi papá, se agandalló y se la quedó él. Y entonces también otro de mis muchos proyectos que quiero hacer en la vida es volver a intentar adaptar Las batallas en el desierto como la pensamos mi padre y yo hace 2 siglos. Pero José Emilio, que era uno de los hombres más brillantes, inteligentes, además de simpático, encantador, culto y talentoso, tiene probablemente la poesía que a mí más me gusta de todas las que he leído. Muy por arriba, así como dije la barbaridad de decir que Las muertas era mejor que Pedro Páramo, ¿sí? Te puedo decir que para mí José Emilio es mucho mejor poeta que Octavio Paz. Así te la pongo, pum, pum. Porque José Emilio es quien me habla más cerca. Y así como regreso a muchos libros, y además los poemas de José Emilio son tan perfectos, tan entendibles, poemas como Alta traición. ¿Tú te sabes Alta traición? No amo a mi patria. Su fulgor es abstracto, inacible. Mas, sin embargo, y aunque suene mal, daría la vida por sus bosques, sus mares, su gente y 3 o 4 ríos. Algo se me habrá olvidado, pero ese poema me describe perfecto, por ejemplo, mi relación con este país. No amo a mi patria, pero daría la vida por algunas personas, entre ellas tú. Oh, ¿qué te parece si vamos a leer a estos dos autores que están en esta compilación de cuentos y, bueno, el proyecto para el hacer proyecto una serie. para adaptarlos para una serie que me parece un gran proyecto que, entre otras cosas, nos ayuda como a unificarnos como América Latina. Sin duda. Conociéndonos a través de nuestra literatura. Casa Tomada, de Julio Cortázar. Uno de mis favoritos de todos los tiempos, ¿eh? Venga. Y ese lo quiero dirigir yo, porque en este proyecto que te digo de Boom, quiero que haya varios directores. Yo escojo los cuentos, pero yo ya no puedo, o sea, no puedo hacer todo yo. Pero La Casa Tomada sí lo quiero hacer yo. Fantástico. Nos gustaba la casa porque, aparte de espacios y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que nos dejó sin casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Yo haría la siguiente recomendación.
Si alguien no lo conoce, corran. O búsquenlo en internet. Hoy más que nunca, porque además también es muy paradójico. Y también yo creo que hay que hablar de ello. Nunca estamos más cerca de los libros que en este tiempo. Porque si no tienes demasiado pudor, como yo, ¿sí? Pues en internet puedes encontrar el libro que quieras, en el idioma que quieras, igual que una película. Entonces yo diría que si a alguien le despertó la curiosidad, porque es un cuento perfecto, el de La casa tomada de Cortázar, en este instante que acaba el programa, en su teléfono, en su iPad, en su computadora, busquen La casa tomada de Julio Cortázar, que tiene 10 páginas, y van a alucinar de la maravilla literaria que es. Y leí un fragmento muy pequeño porque voy a leer de José Emilio Pacheco, El principio del placer. Que ese es otro de los que quiero hacer. Bueno, más bien que los quisiera hacer yo todos, pero creo que ya no me da la vida. Pero es un cuento maravilloso y que además tiene vasos comunicantes también con El guardián en el centeno, porque José Emilio también tenía una obsesión con su memoria y con su infancia y tiene muchos trabajos que hablan de ello, pero este es un cuento maravilloso en Veracruz. Venga. Venga. No lo van a creer. Dirán que soy un tonto. Pero de chico mis ilusiones eran volar, hacerme invisible y ver películas en mi casa. Me decían, espérate a que venga la televisión. Será como un cine en tu cuarto. Ahora ya estoy grande y me río de todo eso. Claro, hay televisión por todas partes y sé que nadie puede volar a menos que se suba a un aeroplano. La fórmula de la invisibilidad aún no se descubre. Me acuerdo de la primera vez. Pusieron un aparato en Regalos Nieto y en la esquina de Avenida Juárez y San Juan de Letrán. Había tumultos para ver las figuritas. Pasaba nada más documentales, perros de caza, esquiadores, playas de Hawái, osos polares, aviones supersónicos. ¿Pero a quién me estoy dirigiendo? Se supone que nadie va a leer este diario. En Navidad me regalaron la libreta y no había querido poner nada en sus páginas. Llevar un diario me parece asunto de mujeres. Me he burlado de mi hermana porque en el suyo apunta muchas cursilerías. Querido diario, fue un día tristísimo. Esperé en vano la llamada de Gabriel, cosas así. De esto a los sobres perfumados solo hay un paso. ¿Qué risa les daría a mis compañeros de escuela enterarse de que yo también ando en esas mariconadas? El profesor Castañeda nos recomendó escribir diarios. Según él, enseñan a pensar. Al redactarlos, ordenamos las cosas. Con el tiempo se vuelve interesante ver cómo era uno, qué hacía, qué opinaba, cuánto ha cambiado. Por cierto, Castañeda me puso 10 en mi composición sobre el árbol y publicó en la revista de la secundaria los versos que escribí para el Día de la Madre. En dictados y composiciones nadie me gana. Cometo errores, pero tengo mejor ortografía y puntuación que los demás. También soy bueno para historia, inglés y civismo. En cambio, resulto una bestia en física, química, matemáticas y dibujo. No hay otro en mi salón que haya leído casi completo El Tesoro de la Juventud, así como todo Emilio Salgari y muchas novelas de Alejandro Dumas y Julio Verne. Me encantan los libros, pero el profesor de gimnasia nos dijo que leer mucho debilita la voluntad. Nadie entiende a los maestros. Uno dice algo y el otro lo contrario. Maravilloso todo él. Maravilloso todo él. Pero lo mejor era él como persona, José Emilio Pacheco. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y entonces, para no hacer el cuento largo, pues de José Emilio Pacheco para la serie me gustaría hacer El principio del placer, de Cortázar, La casa tomada, de Vargas Llosa me gustaría hacer Los cachorros, de García Márquez, La increíble y triste historia de la Cándida Heléndira y su abuela desalmada, que también leí muy de niño, y de Jorge Ibargüengoitia, La ley de Herodes, que sería Justicia divina. Ay, no, esta ley de Herodes es maravillosa. Es una cosa formidable. ¿Yo? Es un knockout, así como lo describía Cortázar, es un knockout, sin duda. Yo creo que yo muy pocas veces en mi vida me he destornillado de la risa leyendo algo.
y es con esto. Te tocó la ley de Herodes, y además con una vigencia, porque ahora que tenemos esta relación tan horrible con los gringos, tú vuelves a leer la ley de Herodes, que invitamos a hacer el mismo ejercicio que acabo de sugerir con Cortázar, que lean la ley de Herodes y se dé cuenta que Donald Trump nos les está aplicando todos los días la ley de Herodes, y nos chingamos y nos jodemos todos. ¿Quieres que lo lea? Pues un pedacito, o si quieres acabar con ello, sería divino. Sarita me sacó del fango, porque antes de conocerla, el porvenir de la humanidad me tenía sin cuidado. Ella me mostró el camino del espíritu, me hizo entender que todos los hombres somos iguales, que el único ideal digno es la lucha de clases y la victoria del proletariado. Me hizo leer a Marx, a Engels, a Carlos Fuentes, ¿y todo para qué? Para destruirme después por su indiscreción. No quiero discutir otra vez por qué acepté una beca de la Fundación Katz para ir a estudiar a los Estados Unidos. La acepté y ya. No me importa que los Estados Unidos sean un país en donde existe la explotación del hombre por el hombre, ni tampoco que la Fundación Katz sea el ardid de un capitalista, Katz, para eludir impuestos. Solicité la beca y cuando me la concedieron la acepté, y es más, Sarita también la solicitó y también la aceptó. ¿Y qué? Todo iba muy bien hasta que llegamos al examen médico. No me atrevería a continuar si no fuera porque quiero que se me haga justicia. Necesito justicia, la exijo. Así que adelante. La Fundación Katz solo da becas a personas fuertes como un caballo y el examen médico es muy riguroso. No discutamos este punto. Ya sé que este examen médico es otra de tantas argucias de que se vale el FBI para investigar la vida privada de los mexicanos. Pero adelante. El examen lo hace el doctor Philbrick, que es un yanqui que vive en las lomas, por supuesto, en una casa cerrada a piedra y cal y que cobra, no importa cuánto cobra, porque lo pagó la fundación. La enfermera, que con seguridad traicionó la causa, puesto que su acento y sus rasgos faciales la delatan como evadida de la Europa libre, nos dijo a Sarita y a mí que a tal hora tomáramos tantos más cuantos gramos de sulfato de magnesio y que nos presentáramos a las 9 de la mañana siguiente con las muestras obtenidas de nuestras 2 funciones. ¡Ah, qué humillación! Recuerdo aquella noche en mi casa buscando entre los frascos vacíos 2 adecuados para guardar aquello. Y luego la noche en vela esperando el momento oportuno. Y cuando llegó, Dios mío, qué violencia. Cuando exclamo Dios mío, en la frase anterior, lo hago usando un recurso literario muy lícito que nada tiene que ver con mis creencias personales. Cuando estuvo guardada la primera muestra, volví a la cama y dormí hasta las 7, hora en que me levanté para recoger la segunda. Quiero hacer notar que la orina propia, en un frasco, se contempla con incredulidad. Es un líquido turbio, por el sulfato de magnesio, de color amarillo, que al cerrar el frasco se deposita en pequeñas gotas en las paredes de cristal. Guardé ambos frascos en sucesivas bolsas de papel para evitar que alguna mirada penetrante adivinara su contenido. Salí a la calle en la mañana húmeda y caminé sin atreverme a tomar un camión, apretando contra mi corazón como San Tarcisio moderno, no la Sagrada Eucaristía, sino mi propia mierda. Esta metáfora que acabo de usar es un tropo al que llegué arrastrado por mi elocuencia natural y es independiente de mi concepto del hombre moderno. Por la Reforma llegué hasta la fuente de Diana, en donde esperé a Sarita más de la cuenta, pues había tenido cierta dificultad en obtener una de sus muestras. Llegó como yo con el rostro desencajado y su envoltorio contra el pecho. Nos miramos fijamente sin decirnos nada, conscientes como nunca de que nuestra dignidad humana había sido pisoteada por las exigencias arbitrarias de una organización típicamente capitalista. Por si fuera poco lo anterior, cuando llegamos a nuestro destino, la mujer que había traicionado la causa nos condujo al laboratorio y ahí desenvolvió los frascos, delante de los 2, y les puso etiquetas. Luego yo entré en el despacho del doctor Philbrick y Sarita se fue a la sala de espera. Desde el primer momento
comprendí que la intención del doctor Fibrick era humillarme. En primer lugar, creyó, no sé por qué, que yo era ingeniero agrónomo y por más que insistí en que me dedicaba a la sociología, siguió en su equivocación. En segundo, me hizo una serie de preguntas que salen sobrando ante un individuo como yo, robusto y saludable física y mentalmente. ¿Qué caso tiene preguntarme si he tenido neumonía, paratifoidea o gonorrea? Y apuntó mis respuestas dizque meticulosamente en unas hojas que le había mandado la fundación a propósito. Luego vino lo peor. Se levantó con las hojas en la mano y me ordenó que lo siguiera. Yo lo obedecí. Fuimos por un pasillo oscuro, en uno de cuyos lados había una serie de cubículos y en cada uno de ellos una mesa clínica y algunos aparatos. Entramos en el cubículo. Él corrió la cortina y luego, volviéndose hacia mí, me ordenó despóticamente: desvístase. Yo obedecí, aunque ya mi corazón me avisaba que algo terrible iba a suceder. Él me examinó el cráneo aplicándome un diapasón en los diferentes huesos. Me metió un foco por las orejas y miró para adentro. Me puso un reflector ante los ojos y observó cómo se contraían mis pupilas y, apuntando siempre los resultados, me oyó el corazón, me hizo saltar 200 veces y volvió a oírlo. Me hizo respirar pausadamente, luego contener la respiración, luego saltar otra vez 200 veces. Apuntaba siempre. Me ordenó que me acostara en la cama y cuando obedecí, me golpeó despiadadamente el abdomen en busca de hernias que no encontró. Luego tomó las partes más nobles de mi cuerpo y a jalones las extendió como si fueran un pergamino para mirarlas como si quisiera leer el plano del tesoro. Apuntó otra vez. Fue a un armario y tomando algodón de un rollo empezó a envolverse con él los dedos. Yo lo miraba con mucha desconfianza. Hínquese sobre la mesa, me dijo. Esta vez no obedecí, sino que me quedé mirando aquellos 2 dedos envueltos en algodón. Entonces me explicó: tengo que ver si tiene usted úlceras en el recto. El horror paralizó mis músculos. El doctor Philbrick me enseñó las hojas de la fundación que decían efectivamente úlceras en el recto. Luego sacó del armario un objeto de hule adecuado para el caso e introdujo en él los dedos envueltos en algodón. Comprendí que había llegado el momento de tomar una decisión, o perder la beca o aquello. Me subí a la mesa y me hinqué. Apoyé los codos sobre la mesa. Apoyé los codos sobre la mesa, me tapé las orejas, cerré los ojos y apreté las mandíbulas. El doctor Philbrick se cercioró de que yo no tenía úlceras en el recto. Después tiró a la basura lo que cubriera sus dedos y salió del cubículo diciendo: vístase. Me vestí y salí tambaleándome. En el pasillo me encontré a Sarita ataviada con una especie de mandil que al verme, supongo que yo estaba muy mal, me preguntó qué me pasaba. Me metieron el dedo, 2 dedos. ¿Por dónde? ¿Por dónde crees, tonta? Fue una torpeza confesar semejante cosa. Fue la causa de mi desprestigio. Llegado el momento de las úlceras en el recto, Sarita amenazó al doctor Philbrick con llamar a la policía si intentaba revisarle tal parte. El doctor, con la falta de determinación propia de los burgueses, la dejó pasar como sana y ella, haciendo a un lado las reglas más elementales del compañerismo, salió de allí y fue a contarle a todo el mundo que yo me había doblegado ante el imperialismo yanqui. Obra maestra. No, Obra es maestra. Es Y una hoy, maravilla. y hoy Trump nos está aplicando la ley de Herodes, tal cual. Y si tenemos tiempo, te voy a contar la mejor anécdota de todas. Préstame este libro, que empezamos esta conversación diciendo esta confusión que había habido sobre la ley de Herodes. Pero la anécdota que te voy a contar es absolutamente real y es insólito lo que me pasó. A mi avanzada edad, uno tiene que hacer pruebas de próstata que se hacen, como en la ley de Herodes, por el ano, por el recto, por el trasero, por el culo. Y un día me fui a hacer un check-up
al hospital inglés, que cobran una fortuna, pero pues tenía que hacérmelo porque había cumplido una edad donde hay que checarse la próstata. Y entonces pasas a varios cubículos, como el que describen aquí, y llegué con el urólogo, proctólogo, la especialidad que haya tenido, y entonces, muy similar al cuento, me dijo, bájese los pantalones y recárguese en esa mesa. Y yo dije, bueno, pues ya había leído que esa prueba tenía que ocurrir. Y entonces ya no se envolvió en algodón, sino que se puso unos guantes de látex. Y entonces, mientras yo esperaba humillantemente con los pantalones abajo, ¿sí? Empezó a leer mi historial médico. Y entonces, en alguna de las respuestas decía profesión, director de cine. Y entonces me dice, ¿usted es el director de La Ley de Herodes? Y me mete los dedos por el trasero. Y yo dije, no puede ser más paradójica la historia. Es que es una película que a mí me gusta mucho. Fíjese que la he visto varias veces. Y yo dije, no puede ser que Ibargüengoitia se esté burlando así de mí. Absolutamente. Con los dedos metidos en el ano, ¿sí? Me empezó a preguntar acerca de mi vida y de mi carrera. La Ley de Herodes. La Ley de Herodes. Siempre aparece en la vida. Querido Luis, por desgracia, este programa se tiene que terminar, porque yo me podría pasar aquí todo el tiempo hablando contigo aquí. Me quedo a vivir platicando contigo, pero hay que terminar esta maravillosa conversación y te agradecemos muchísimo que hayas estado en Lémelo, que me hayas traído aquí de este lado, que normalmente no estoy, yo estoy en el otro lado, soy la productora Fue mi condición sine qua non. Voilà, voilà, y con mucho gusto la cumplí. Muchísimas gracias, querido Luis, y te deseo todo lo mejor en todos los proyectos que vienen en el futuro. Que haremos juntos. Gracias a ustedes por la invitación y espero que haya sido entretenido el programa. Oh, absolutamente. Muchísimas gracias a ustedes también que nos han sintonizado, que nos han acompañado en este magnífico programa, que ven por TV UNAM y Canal 22. No se pierdan los que siguen y yo los abrazo muchísimo.